Buenos días. Vamos a dar inicio a la cátedra magistral ODALUP por parte de mi coronel Mauricio Reyes Díaz. Mi coronel es maestro en estudios estratégicos del Colegio de Guerra Aérea de la Universidad del Aire de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Maestro en Arte y Ciencia Operacional del Colegio de Comando y Estado Mayor de la misma universidad. Especialista en Seguridad y Defensa Nacionales, con pregrados universitarios en Economía y Administración Aeronáutica. Desarrolló su carrera militar en las áreas de Educación Aeronáutica, Doctrina Aérea y Servicios a la Navegación Aérea. Sirvió como director de Doctrina Aeroespacial, jefe del área de Doctrina Aérea y docente de la Escuela Superior de Guerra en las áreas de Estrategia Nacional, Estrategia Aérea, Planeamiento Aéreo Operacional. Asimismo, fue director de Navegación Aérea y director de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Es coautor de la Guía de Planeamiento Operacional Aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y articulista de la más reciente publicación del sello editorial SMIC, Seguridad y Defensa, estudio de caso desde la cultura y el pensamiento estratégico. Actualmente se desempeña como asesor académico de la Vicedirección Académica Oficina SEMSI de la Escuela Superior de Guerra. Mi coronel, bienvenido, el auditorio es suyo. Muchas gracias, mi capitán Aldana. Señor almirante, con su permiso, muy buenos días para todos ustedes. Durante los próximos 40 minutos pretendo hacer una presentación, una profundización sobre un modelo de pensamiento que transicionó después a un modelo de decisión y que hoy en día es totalmente vigente y aplicable en modelos de decisión estratégica en escenarios de conflicto o de competencia. Se trata del UDALUP o del ciclo UDA. Voy a estar utilizando las dos aserciones de manera indistinta, pero me estaré refiriendo exactamente a lo mismo. Este modelo de pensamiento de decisión fue definido por el señor coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, John Boyd. Es un pensador estratégico contemporáneo. Digamos que inició su proceso de pensamiento que terminó siendo la doctrina y la teoría del UDALUP hacia 1950 y lo publicó finalmente como trabajo de toda una época de disertación, de pensamiento bajo el esquema del UDALUP hacia el año 1995 y fallece en el año 1997. Antes de pasar particularmente a la presentación, porque la presentación no es sobre el señor coronel John Boyd, sino sobre el UDALUP, quiero de todas maneras asegurarle 2 minutos de fama del señor coronel John Boyd y que ustedes queden por lo menos con la percepción de quién fue él, cuáles fueron sus aportes al pensamiento estratégico contemporáneo y ojalá se motiven a investigar e indagar un poquitico más sobre la vida del coronel Boyd. En la comunidad académica internacional que se dedica a estudiar los fenómenos militares, los fenómenos de la guerra, seguramente se coincide en que Clausewitz es el autor más citado, pero seguramente el menos leído y menos entendido, dada la condición de complejidad de su obra. Cuando usted comienza a leer sobre de la guerra, por ejemplo, muchos renuncian en el primer intento, dada la complejidad de cómo entender su obra. El coronel Boyd seguramente está en una posición incluso más desventajosa, en la medida en que no es tan citado, no es tan conocido y, por supuesto, entonces, no es tan entendido. Si hiciésemos un ejercicio, no lo vamos a hacer, en el cual yo les dijera, por favor, levanten la mano, ¿quién conoce al coronel Boyd como autor y pensador estratégico? Pues no me extrañaría que al menos la mitad del auditorio no levantara la mano. Con toda seguridad, los oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sí levantarían la mano, porque para nosotros como oficiales del Poder Aéreo este es un referente, el coronel Boyd es un referente por su contribución al pensamiento estratégico aéreo, al planeamiento aéreo, a la maniobra aérea. Publicó documentos muy importantes que relacionaban las matemáticas con la maniobra aérea. Y eso hace que en el oficial de la Fuerza Aérea el nombre del coronel Boyd sea conocido.
Antes de pasar ya a la introducción y a la agenda de la presentación, no quiero dejar de llamar la atención sobre esta ayuda que aparece acá. Aparece en el fondo de la pantalla unas fórmulas matemáticas de cálculo integral. Aparece, por supuesto, en la parte superior la figura del coronel Boyd y aparece un escenario de conflicto, un combate aéreo en el cual evidentemente uno de los contendores de los antagonistas resulta vencido, es derribado y va hacia la tierra. Esta es una presentación de cómo el coronel Boyd desde muy temprano, siendo un joven piloto en la guerra de Corea, comienza a pensar y evaluar cómo puede explicar desde la ciencia las situaciones que suceden en el entorno, particularmente en su momento, cómo podía explicar la evolución del combate aéreo de un avión contra otro avión y cómo de alguna forma podía definir modelos a partir de la matemática y la física que llevaran a los pilotos de combate a tomar mejores decisiones en torno a una evolución de combate aéreo. Ese pensamiento después fue evolucionando a un pensamiento mucho más abstracto y después mucho más complejo en términos de la definición del modelo de OODA Loop, pero fue una persona inquieta desde un principio y que terminó generando unas teorías, una teoría particular de modelos de decisión que hoy en día, como les decía inicialmente, sigue siendo totalmente vigente. Entonces, para desarrollar este ejercicio académico, vamos a desarrollar 4 puntos. Esta es nuestra hoja de ruta. Lo primero es que les voy a contar una historia de tacticidad de hoy muy corta, pero espero que esa historia sirva de gancho para atraer su atención hacia el desarrollo de los puntos subsiguientes. En el punto número 2 vamos a hacer un estudio más profundo del modelo del OODA Loop. Vamos a disectar el modelo en sus 4 componentes. Vamos a ver las implicaciones que tiene la aplicación del modelo de decisión de Boyd en los actuales escenarios estratégicos de confrontación y posteriormente vamos a entrar en unas conclusiones. Situémonos en la ventana de tiempo del año 1959 a 1962, época contemporánea. El entonces mayor John Boyd de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha terminado su tour de combate en Corea como piloto de aviones de caza, F-86 particularmente. Regresa a los Estados Unidos, desempeña cargos dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en el año 1959 es trasladado a la base aérea de Nellis, en Nevada, como instructor de aviación de caza, aviación de combate. Nellis siempre ha sido la sede de la Escuela de Aviación de Caza de la Fuerza de Estados Unidos, actualmente lo es. Entonces Boyd, en función de la experiencia que ha acumulado en Corea, los buenos rendimientos como piloto de combate, es enviado a Nellis en calidad de instructor. Ahora bien, valga la pena hacer la claridad que los oficiales que asistían y siguen asistiendo a Nellis en calidad de alumnos, pilotos alumnos, no son de ninguna forma oficiales novatos. Son oficiales que han acumulado muchísimas horas de vuelo en plataformas de combate, desde el F-100, como el que aparece en la ayuda, hacia los años 50, 60, hasta los actuales aviones F-15, F-16. Y el cometido de esa escuela es refinar en esos pilotos alumnos que ya son pilotos estudiantes que ya son experimentados, las TTPs en torno a la evolución del combate aéreo y cómo lograr mejores rendimientos en enfrentamientos aire-aire. Entonces tenemos a John Boyd, al mayor Boyd, como muy experimentado, piloto, instructor muy experimentado, y a los estudiantes que también son pilotos experimentados. Y ahí es en esa época donde nace una historia que inicia como una fábula, después se transfiere a un mito y termina siendo una historia verídica. Y es el famoso y reconocido los 40 segundos de Boyd. Boyd recibe a sus estudiantes experimentados, les dice, mire, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a salir a hacer un entrenamiento de aire-aire. Usted en mi avión, yo en mi avión, el mismo tipo de avión, la misma configuración, el mismo performance, el mismo peso, los mismos armamentos, y apenas yo de la orden, decía él, vamos a iniciar una maniobra a ver quién derriba a quién. Y le aseguro, mi capitán, decía Boyd, le apuesto $40 que en 40 segundos o menos yo estoy en posición de derribarlo a usted. Estoy a las 6 de su posición, he marcado 16 cuadros de la cámara para garantizar y para sustentar mi posición de derribo sobre usted, y usted no va a tener nada que hacer.
Esa proposición en pilotos que ya son experimentados, pues era un reto, era una ofrenda, pero ese mito se vuelve una realidad ya que la historia dice que el coronel Boyd, mayor Boyd en ese momento, jamás perdió esa apuesta, jamás perdió los $40. Entonces, terminan los ejercicios, comienzan los post-briefing y entre la comunidad de estudiantes dicen, oiga, pero algo está pasando, porque mi mayor Boyd es experimentado, pero nosotros también, pero sin embargo nosotros siempre salimos perdedores en los combates aire-aire. Algo en el proceso mental de Boyd está haciendo que nosotros no estamos haciendo, que nos lleva a una condición de desventaja. Esas, señores y señores oficiales, es el origen y el proceso mental que termina acuñado 40 años después en el modelo de decisión de John Boyd. Eran los primeros pinitos que John Boyd estaba haciendo sobre cómo modelar el pensamiento y cómo modelar una forma de decisión que llevara siempre en un escenario de confrontación a que uno de los antagonistas siempre estuviese en posición de ventaja respecto al otro. Y no me estoy refiriendo única y exclusivamente a ambientes militares o a ambientes de aviación de combate. Me estoy refiriendo a cualquier escenario en el cual haya una posición de confrontación. En escenarios de economía, en escenarios de litigios judiciales, en escenarios de deportes, es aplicable el modelo del OODA Loop de John Boyd. Entremos en materia entonces. Esta puede ser la presentación más clásica, más sencilla, mejor, del ciclo o del OODA Loop. Me gusta porque es una presentación circular. Es evidente que hay un ciclo ahí, que se desarrollan unos pasos, unos elementos, arrancan por la observación, pasan por la orientación a una decisión, una acción, y evidentemente la figura muestra que nuevamente, una vez terminamos en la acción, en la actuación, entramos nuevamente en un segundo ciclo, que es el ciclo de observación. Repetimos la orientación, la decisión y la acción. Pero, cuando ustedes se dediquen a mirar con más detalle y en diversa bibliografía el modelo OODA Loop, ustedes van a encontrar esta presentación. Son 4 elementos o 4 pasos: la observación, la orientación, la decisión y la acción. Y esto, a vuelo de pájaro, como decimos coloquialmente, llevaría a pensar que este es un modelo lineal. Es decir, que vamos del paso 1, que es la observación, al paso 2, que es la orientación, al paso 3, que es la decisión, y al paso 4, pero nada más lejos de la realidad que Boyd pensó para este modelo. El coronel Boyd no reconoce este modelo como un modelo lineal, sino como un modelo no lineal que perfectamente puede llevar a que usted se devuelva en el tiempo y en los pasos para completar un modelo de mejor calidad. Verbo y gracia, usted pudo ya haber agotado el elemento de la observación y estar en el elemento de la orientación. Vamos a hablar más adelante en detalle sobre esto, pero si usted en esa orientación ve necesario devolverse al proceso de observación, no tiene ningún inconveniente. Lo interesante y digamos que la meta de esto es que el proceso de la toma de decisiones se lleve con la mejor calidad para que la decisión y por consiguiente la acción sea óptima. Entonces vamos ahora a mirar, a partir de este modelo general, vamos a comenzar a mirar cada uno de los elementos. Y el primero de ellos es la observación. Este puede ser el elemento más evidente del modelo de Boyd y el más fácil de entender. ¿Qué es la observación? Es el elemento en el cual, o el paso en el cual el observador, el antagonista en un sistema de competición, percibe datos del medio ambiente. ¿Cómo percibe datos? A través de los sentidos. Lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que huele, lo que lee, la información que le presentan. Y por supuesto una evaluación del entorno, una evaluación preliminar del entorno en el cual está evolucionando. Si estamos hablando, por ejemplo, de un corredor de bolsa en un sistema bursátil, pues la primera evaluación que puede hacer es que hoy en el mercado una acción subió de precio mientras que otra bajó. Esa es una lectura preliminar, hasta ahora no filtrada ni no clasificada, pero es la recepción de todos los datos que le permitirán a ese tomador de decisiones seguir hacia el segundo estadio, que es la orientación. Todo lo que tiene que ver con recolección y percepción de datos se desarrolla por parte del tomador de decisiones en el primer elemento, el primer paso
del ciclo de duda que corresponde a la observación. Ahora pasemos a la orientación. También es característico en cualquier presentación del ciclo de duda que este elemento de la orientación siempre aparezca resaltado. Ustedes se pueden dar cuenta que en este modelo que les presento en pantalla, pues hay dos cuadros azules que resaltan el elemento de orientación respecto al de observación y más adelante respecto al de decisión y el de acción. ¿Por qué es esto así? Porque el coronel Boyd, que define este modelo, le da total relevancia al proceso de la orientación. Él le conoce en su literatura en inglés, por supuesto, como the big O, la gran O. ¿Qué se hace en la orientación? Es el filtro de los datos recolectados durante la observación. Usted parte de la premisa que durante la observación usted recolectó una cantidad de datos, recibió una cantidad de datos de sus sentidos, de documentos, de gente que le ofrece información, pero usted no sabe de qué calidad son esos datos. Seguramente hay información que es útil, seguramente hay información que no es útil. Este proceso de orientación le permite intrínsecamente al tomador de decisiones organizar esa información, convertirla de datos a información para que realmente sea una información útil para el paso que sigue, que será la decisión, pero le permite sobre todo filtrar aquella información que le puede generar ruido a su decisión. Y ahí parecería que la cosa para y entienden muy fácilmente el paso de la orientación, pero tiene unos elementos muy importantes que aparecen dentro del círculo y que define el coronel Boyd como elementos esenciales para que usted haga una buena orientación de la información. El primero de ellos son las tradiciones culturales. ¿Qué pasa si yo le presento un mismo documento? Vamos a hacer una analogía. ¿Qué pasa si yo le presento un mismo documento que hable de Jesucristo, por ejemplo, a un lector católico versus a un lector judío versus a un lector musulmán o a un taoísta? Pues seguramente el mismo documento con la misma información tendrá una percepción diferente en ese lector en función de las tradiciones culturales. ¿Qué más lo lleva a usted y afecta su proceso de orientación de la información? La herencia y la genética, algo que ya está intrínseco en nosotros y casi que es inmanejable en nosotros como seres humanos. Nosotros tomamos decisiones que vienen desde nuestra genética y nuestra herencia casi sin ninguna explicación mayor, salvo esa carga genética que viene en nuestro ADN, de nuestros padres y nuestros ancestros. La experiencia vivida. ¿Qué pasa si hay un comandante de flota, por ejemplo, en un ejercicio de combate naval, y en el primer ejercicio sale derrotado, y en la segunda etapa del ejercicio también sale derrotado? Pues seguramente esa experiencia acumulada lo va a llevar a que durante el tercer ejercicio diga, oiga, algo está pasando, algo omití durante el primero y segundo ejercicio que me llevó a mi derrota, y entonces tengo que echarle mano a esa experiencia para hacer un mejor procesamiento de la información que me lleve a una mejor decisión para mi tercer juego, para mi tercera jugada durante el ejercicio del juego de flota. Esas son experiencias que también afectan el proceso de orientación. Asimismo, la nueva información. El hecho de que usted ya haya pasado como tomador de decisiones por la primera fase, que es la observación, no quiere decir que usted no siga escaneando el entorno y recibiendo nueva información que le permita nuevamente clasificar, organizar, aceptar la información que le va a ser válida y útil para la toma de decisiones y desechar la información que no le es válida. Recordarán ustedes, ya está mi doctor Carlos Álvarez, que hace el jueves pasado nos habló en la jerarquía cognitiva del modelo DICS, del modelo de los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría. Y recuerdo que claramente el doctor Álvarez nos decía cuál es el espacio que hay o el brinco que hay entre los datos y la información, precisamente esa clasificación y esa organización de la información, entre una información que no sirve y sale del modelo y una información que sirve, que la organizo y que continúa dentro del modelo de decisiones. Hagan entonces la analogía entre lo que hacemos en observar, que sería la recolección de datos, y la orientación, que sería convertir esos datos en información válida para seguir corriendo el modelo. Más sin embargo,
El modelo de Boyd establece una total relevancia sobre esta parte, su parte del proceso, que es el análisis y la síntesis. Es la capacidad de fragmentar información, analizarla por pedazos y construir una nueva información, una nueva realidad que le sirva de base para tomar una mejor decisión. De hecho, él escribió un tratado que se llama Sobre la destrucción y la construcción, que habla en específico sobre este proceso y sobre la ventaja y necesidad de que usted corra dentro de su modelo de decisión. Este es su proceso de analizar, fragmentar y volver a construir nuevas realidades a partir de una fragmentación y un análisis de cada uno de los elementos de la información. Parecería muy lógico decir, bueno, entonces es que yo quiero hacer un buen análisis y una buena síntesis, pues eso no es solamente parte de un deseo. Hay que prepararse mentalmente, cognitivamente, para poder llevar a cabo y sacar adelante un proceso de análisis y de síntesis efectivo que le permita llevar a cabo y sacar adelante un proceso de orientación de la información de la mejor manera. Pasamos entonces al penúltimo proceso, que es la decisión. Fíjense que ya aparecen elementos de retroalimentación en el modelo. Ya aparecía uno sobre el cual no he hablado todavía, que es este de aquí arriba, que se llama el control, modulación y discernimiento. De la orientación, del filtro de la información que usted está haciendo, puede llegar a la conclusión que necesita más datos, que necesita más información, que lo llevarían a devolverse al paso o al elemento de la observación. Asimismo, a partir de la orientación también aparece una retroalimentación en el sentido de que si la información es la adecuada, está organizada de manera adecuada, cuál es la dirección y control, qué vamos a hacer ahora. Y a eso se circunscribe la toma de la decisión. Ustedes se pueden dar cuenta en el rombo que aparece ahí que Boyd lo plantea en términos de una hipótesis. ¿Por qué una hipótesis? Porque una decisión no es nada diferente a tener un ramillete o una cantidad N de cursos de acción, seleccionar un curso de acción como el que usted considera conveniente para la decisión que hemos de tomar, pero que es una decisión o un curso de acción que todavía está sujeto a una comprobación. Por eso él lo pone en términos de una hipótesis. Fíjense que también hay un elemento ahí de retroalimentación que va de la decisión a la observación. Lo mismo, si usted no tiene en la conciencia, en el ramillete de cursos de acción, no se siente cómodo con las opciones que hay, seguramente usted tenga que devolverse nuevamente, rápidamente, a reiniciar el ciclo UDA y volver a recolectar información a través de la observación, volver a procesarla a través de la orientación para terminar con un ramillete de opciones más adecuado y en el cual usted esté conforme. Esa es la decisión. De manera pues que ahora estamos en el estadio en el cual hemos seleccionado, o el observador, el tomador de decisiones, ha tomado una determinación sobre un curso de acción que está sujeto todavía a prueba. ¿La prueba dónde se da? Se da en el último elemento, que es la acción. Es ejecutar el curso de acción que se seleccionó. Y esa es entonces la prueba de si esa hipótesis fue acertada o fue equivocada en la toma de decisiones. Aparece en la parte inferior, enmarcado en amarillo, algo que dice la nueva realidad. Y es un aspecto sobre el que Boyd genera permanente énfasis a lo largo de su modelo. Cada vez que se corre un ciclo completo, la acción genera una nueva realidad diferente a la realidad existente en el proceso inicial de observación. Y de eso se trata el modelo, de generar nuevas realidades que en torno a un escenario de competición se la pongan difícil al adversario. Generar unas nuevas realidades en las cuales el adversario va a encontrar difícil administrar. Cada vez que se termina un ciclo de estos, se genera una nueva realidad. Vamos a pasar entonces, habiendo terminado ya de discernir sobre los elementos del ciclo DUDA, vamos entonces a pasar al tema de cómo esto se involucra dentro de los modelos de decisión en modelos de antagonismo. Porque hasta ahora hemos hablado de un ciclo que parece lógico, cuya sencillez es evidente, pero ese es el valor del modelo,
que una disertación muy amplia de 40 años termina siendo modelada en una presentación de apenas 4 pasos, pero que concretizan el elemento de pensamiento intrínseco de cada persona y de toma de decisiones de cada persona. Créalo usted o no lo crea, usted está corriendo en su vida diaria, en su vida profesional, personal, procesos OODA Loop permanentemente. Lo hacemos de manera intuitiva, lo hacemos de manera involuntaria, pero la intención es pasar a volverlo más voluntario y ser más conscientes de ese proceso de OODA Loop y de los 4 pasos para que usted pueda tomar mejores decisiones que en últimas lo lleven a estar en una posición de ventaja respecto a un adversario en un escenario de competición. Hasta ahora solamente hemos hablado de este proceso de observación, orientación, decisión y acción en mi caso o en su caso o en su caso o en su caso. Mire que son elementos, individuos separados. Ahora, ¿qué pasa cuando comienzo a interrelacionar mi OODA Loop con su OODA Loop versus su OODA Loop en contra de su OODA Loop en un escenario de confrontación? Vamos a pasar entonces a las implicaciones estratégicas del escenario OODA Loop ya en confrontación. Y eso es lo que pretendo explicar durante los siguientes 10 minutos. El coronel Boyd establece en su modelo que un escenario en el cual usted está en ventaja respecto a su adversario se circunscribe a afectar el OODA Loop de su adversario. En ser eficiente, en correr su propio OODA Loop, su proceso de toma de decisiones, pero en afectar últimamente el proceso de toma de decisiones de su adversario, de manera que su adversario cada vez más esté en una situación, en una posición de tomar decisiones erráticas, de tomar decisiones desacertadas, que lo lleven a situaciones y a nuevas realidades que lo llevan a una posición de perder, de estar en desventaja respecto a su adversario. Para tal efecto voy a utilizar este modelo, el clásico modelo del rojo contra el azul en el juego de guerra. Pero usted, Lorena, puede poner el escenario que usted quiera. Usted puede decir, rojo es el abogado defensor y azul es el abogado fiscal. Usted puede decir, rojo es el demandante y azul es el oferente en un escenario de mercados. Puede decir, rojo es un director técnico de un equipo de fútbol y el otro es el otro director técnico del otro equipo de fútbol que se está enfrentando. Cualquier modelo de confrontación le sirve para aplicar esto. Fíjense además que en la parte inferior, en ese modelo OODA Loop que aparece ahí, hemos introducido la variable del tiempo. Tiene un inicio de tiempo por allá en el extremo izquierdo ustedes del corchete y termina aquí en el modelo en el extremo derecho del corchete y eso es una marca de tiempo, un tiempo X. John Boyd establece que para afectar el ciclo OODA Loop de su adversario, que es finalmente el objetivo, ponerlo en una situación de desventaja, hay 2 posibilidades. La primera es que usted corra más rápido su ciclo OODA Loop respecto al del adversario. Esa es la primera. O la segunda es afectar directa y físicamente los datos de información y en general el proceso de OODA Loop del adversario. Y vamos a ver cómo se puede modelar esto de esta manera. En este que aparece acá, uno llegaría rápidamente a la conclusión que los 2 adversarios más o menos cuentan con la misma información, más o menos cuentan con la misma velocidad de procesamiento, más o menos cuentan con la misma asesoría, y uno podría llegar a concluir que en este modelo en el cual, en función del tiempo, los 2 adversarios corren el OODA Loop en el mismo ritmo y tempo, ¿cierto? No habría una ventaja evidente entre uno y otro. Pero quiero que reflexionen sobre esto. ¿Qué pasaría si ocurre esto? ¿O qué pasaría si ocurre esto? Vamos a analizarlo. Evidentemente, en este modelo que presentamos en la pantalla, el contendor azul ha tenido la capacidad y la habilidad de correr 3 procesos OODA Loop, mientras que el adversario rojo solamente ha desarrollado 1. Miren esto. Vamos a partir de una premisa, ceteris paribus, la realidad cuando se inicia el proceso para los 2 contendores es la realidad sub-0, es la misma realidad. En el campo de batalla son dos comandantes que se enfrentan, pero tienen las mismas montañas, la misma característica geográfica, el mismo condiciones atmosféricas, enemigo, tiempo y terreno es similar.
Fíjense que cuando el contendor azul termina el primer ciclo, por aquí, en la primera A que aparece ahí arriba, recuerden que se está generando una nueva realidad. Y azul tiene la capacidad de generar el segundo ciclo, que termina con generar una segunda nueva realidad denominada como la realidad sub 2, por aquí, en la parte superior de la pantalla. Y así sucesivamente con todos los n ciclos que pueda correr el adversario azul más rápido que el adversario rojo. En este modelo, pues evidentemente el adversario azul corrió 3 ciclos OODA loop, mientras el adversario rojo solamente corrió 1. Eso quiere decir que al terminar el tercer ciclo, por parte de azul, se genera una realidad sub 3. Una realidad totalmente diferente a la inicial. ¿Y qué pasa cuando la comparamos? Con lo que está ocurriendo con el adversario rojo. El adversario rojo hasta ahora está terminando su ciclo, su primer ciclo, y está generando una nueva realidad que es totalmente disímil, totalmente diferente a la nueva realidad que generó la acción de azul. Por consiguiente, hay una total situación de desventaja de rojo respecto a azul en la medida que azul ha sido más efectivo en correr su OODA loop y en generar nuevas realidades que hacen que la toma de decisiones por parte de rojo sea realmente bastante deficiente y lo lleva a una posición de desventaja. También es posible, por ejemplo, este modelo. Fíjense que cuando hablamos de la variable del tiempo, hablamos del ritmo y el tempo. Estamos hablando de, creo que de conceptos que nosotros ya manejamos. El ritmo como la frecuencia de las acciones y el tempo como la oportunidad de efectuar una acción después de la otra dependiendo de la oportunidad. Se refiere mucho a la oportunidad. Mire como, por ejemplo, otro modelo de efectividad del ciclo OODA de azul se da en diferentes temporalidades en su ciclo OODA. Y eso genera ¿qué? Genera desconcierto para rojo, porque rojo está recibiendo una retroalimentación de azul, una acción de azul que no coincide con lo que él tiene planeado como rojo. Y está generando disturbios, está generando una desconcentración y por último está generando una desarticulación del sistema rojo como tomador de decisiones. ¿Correcto? Ahora bien, miremos la segunda posibilidad. Habíamos hablado de la primera posibilidad, que es que en este modelo azul corra más rápido y más efectivamente sus ciclos OODA loop. Y habíamos hablado de una segunda, que es afectar físicamente, funcionalmente, el ciclo OODA loop del adversario. ¿Qué pasa si en este modelo, en el cual evidentemente azul corre 2 veces más rápido su modelo de OODA loop que rojo, qué pasa si, por ejemplo, la calidad de la información no es la adecuada para rojo? ¿Qué pasa si azul modela el ambiente para que la información que está llegando a través de la observación a rojo no sea la adecuada? Lo hablaba el doctor Montero y la mayor Natalia hace ya 8 días, cuando hablábamos del dominio de la información y cómo se puede manipular la información para que esté en favor de uno y en contra de otros los adversarios. ¿Qué pasa si azul tiene la capacidad de modelar la información de manera que esa información que percibe rojo a través de la observación no sea la adecuada? ¿Cuál será el futuro de ese ejercicio de toma de decisión de rojo cuando ya su primer paso y su primer elemento de juicio, que es la información, es información distorsionada? ¿Qué pasa cuando en función de las rápidas decisiones de azul que afectan el ambiente operacional, que afectan las nuevas realidades, se genera un desconcierto en la orientación por parte de rojo? Pues evidentemente pasa lo mismo que con la información entrada en la observación. Lo que sigue después en el proceso de toma de decisiones para rojo no va a ser lo más adecuado ni va a ser lo más, digamos que certero en términos de la toma de decisiones. Esas son las dos formas, por favor recuérdenlo, de afectar entonces el proceso de toma de decisiones por parte de rojo y que lleva a azul a entrar a una condición de favorabilidad y de ventaja respecto a su contendor. En últimas, ¿qué es lo que se requiere? ¿Y a dónde apunta Boyd? A este modelo que es muy sencillo. Cuando usted genera estas dos condiciones, o que usted corre más rápido su OODA loop,
o que usted afecta la calidad de duda loop del adversario, del modelo de decisión del adversario, pues genera en el adversario un ambiente, o mejor, genera en el ambiente una ambigüedad, un engaño, un cambio repentino tan frecuente de las condiciones del medio ambiente operacional que genera una disrupción en la toma de decisiones de su antagonista. ¿Qué genera esto? Genera desorientación, primero que todo desorientación y sorpresa, en este caso en rojo, de acuerdo al modelo que estábamos desarrollando. Como resultado de ello genera una conmoción en la toma de decisiones de rojo, en el shock que recibe rojo de la cantidad de cambios que se están dando reiterativamente en el medio ambiente y que no lo dejan trabajar de una manera adecuada a su ciclo de toma de decisiones. Y por último, una ruptura de los procesos internos en la toma de decisiones y en el sistema como tal. Ya sea usted como persona o como usted como líder de su organización se va a ver afectada en el proceso de toma de decisiones. Buscando en últimas, ¿qué? Los efectos que aparecen en los círculos verdes. En primera instancia, la pérdida de cohesión del sistema. Y eso está muy relacionado con la moral combativa. Pero recuerden que cuando hablo de la moral combativa no estoy hablando precisamente y única y exclusivamente de escenarios militares, sino en cualquier escenario. Cuando usted comienza como rojo a no entender lo que está pasando en el ambiente operacional porque azul ha sido más eficiente que usted en la toma de decisiones y por consiguiente ha generado nuevas realidades que usted todavía no está preparado para afrontar en decisiones futuras, usted entra en una desmoralización. El enemigo entra en una desmoralización, el antagonista entra en una desmoralización. Hay una parálisis del sistema y por último hay un colapso del sistema. A ese punto que el contendor dice, yo ya no sigo en la pelea. Ya no vale la pena seguir en la confrontación porque cada vez que pasa el tiempo me veo en una posición mucho más desfavorable respecto a hace una hora, a hace un día, a hace un mes, y esta pelea definitivamente la perdí. Ya no sigo en esta pelea, me retiro de la confrontación, definitivamente he entrado en una posición de desventaja respecto a otro adversario que tengo que declararlo el ganador, en este caso azul. Pérdida de cohesión, parálisis y colapso. ¿Les suena en algo a la Guerra del Desierto del año 1991? Cuando en escasas 100 horas, un sistema militar grande, robusto, potente, el sistema de las fuerzas militares de Irak, en 100 horas se desarticula, pierde la cohesión, entra en parálisis y finalmente colapsa como sistema militar. Hago la referencia porque Boyd es contemporáneo a la Guerra del Golfo y es reconocido que Boyd, ya siendo retirado, junto con otro oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el coronel Warden, fueron, digamos que, contribuyentes mayores en la estrategia militar y en el modus operandi de las fuerzas militares de la coalición que llevaron a esa condición de derrota prematura, extremadamente rápida, de una fuerza militar que tenía grandes capacidades como la fuerza militar de Irak. Si nosotros abstraemos este modelo, por ejemplo, al Blitzkrieg alemán, sucede exactamente lo mismo. No es que las fuerzas alemanas fueran infinitamente superiores a las del adversario, sino que a partir del corrimiento de modelos de OODA loop, de procesos de decisión, las fuerzas militares alemanas parecían estar en el mismo campo de batalla simultáneamente en varios sitios, lo que llevaba al comandante enemigo a gastar mucho más tiempo en planear y replanear la maniobra del movimiento al punto que no tenía tiempo para combatir. Ese era todo el modelo de victoria del Blitzkrieg alemán, era exactamente eso, aparecer por todos lados, sobredimensionar y acumular la cantidad de decisiones que tenía que tomar el enemigo, que lo llevaban a una posición de desventaja y pues a partir de ese momento las fuerzas militares alemanas tomaban la acción como tal y entraban a destruir al enemigo. Vamos a entrar entonces en los procesos de conclusiones y esta puede ser la conclusión más general. Traigo a colación y cito a Franz Osinga, uno de los principales académicos que ha estudiado junto con otro que se llama Grant Hammond
el fenómeno, la metodología, la tipología del pensamiento teórico de Boyd, y Franz Osinga concluye lo siguiente: el modelo como tal, está refiriéndose al modelo de Luda Loop, establece el éxito en la guerra, en el conflicto, en la competencia e incluso en la supervivencia. ¿En función de qué? De la calidad y del ritmo del proceso de toma de decisiones de los antagonistas, de manera que un antagonista ponga a otro antagonista en posición de desventaja, lo que hablábamos hace unos minutos en términos de afectar o correr más rápido mi proceso de OODA loop, de toma de decisiones de OODA loop, o afectar la calidad del proceso de OODA loop del adversario. Por último, una imagen vale más que 1000 palabras. Traten entonces de involucrar dentro de esta imagen todo lo que hemos hablado sobre el proceso del OODA loop, todos los componentes del OODA loop. El clásico duelo del ajedrez, el clásico duelo donde dos guerreros del pensamiento se enfrentan en un tablero mediante unas fichitas a ver quién sale victorioso respecto al otro. Miremos varios elementos que aparecen en esa imagen. El primero es el de la realidad. La realidad que aparece reflejada en el tablero de ajedrez, la disposición de unas fichas de ajedrez, de unos peones, unas torres, unos caballos. Recuerden que esta realidad es la que el observador ve, la que nosotros, si fuéramos espectadores de esa partida, estuviésemos viendo, la que los seguidores en línea estarían allá viendo en YouTube o en otra plataforma sobre el progreso de la partida. Recuerden inclusive que anteriormente había un caballero atrás con un tablero grandísimo y estaba pendiente de las jugadas de los ajedrecistas, y él movía unas fichas grandes para que todo el mundo viera lo que estaba pasando en el tablero. Esa es una realidad, es la realidad que nosotros los mortales percibimos. Pero ¿cuál es la realidad en la mente de los jugadores, de los estrategas? Recuerden que es bien sabido que estos grandes maestros tienen la capacidad de ir mentalmente muchas jugadas adelante de lo que está representando en la realidad del tablero. Si esta es la jugada número 7, registrada en el tablero, registrada en las planillas, probablemente en función de lo que ellos saben, de lo que ellos conocen, de sus procesos de toma de decisiones, irán mentalmente en la jugada 37, cada uno de ellos. Así es el ajedrez. Si esto es así, si cada uno de ellos fuera en la jugada 37, uno podría llegar a la conclusión de que están más o menos en igualdad de condiciones en la competición, en la competencia. Pero ¿qué pasa si uno de ellos, en función de los procesos de toma de decisión del OODA loop, va adelante, va mentalmente en la jugada 50 o en la jugada 58, en función del otro que va mentalmente en la jugada 37? Fíjense que el que va en la jugada 60 tiene en su mente unas nuevas realidades que inclusive el otro jugador, el otro gran maestro, ni siquiera las tiene previstas. Evidentemente, en función de correr unos procesos de OODA loop más eficientes, el jugador que va en la jugada 60 mentalmente va en ventaja, lleva la ventaja respecto al que va en la jugada número 27. Esto no es entonces solamente el deseo. No es que ellos hayan deseado estar en esa condición de destreza. Seguramente las condiciones de estudio, de dedicación, de análisis, de profundización sobre el juego del ajedrez los llevan a esa condición en la que pueden llegar a esas posiciones de proyectar decisiones mucho más adelante de lo que presenta la realidad física, la realidad que se evidencia en el tablero. Ahora lo último, ustedes seguramente han visto también en los juegos de ajedrez que hay unas modalidades en las cuales se juega contra el tiempo, y eso es casi que mecánico. Un jugador mueve una ficha, cierra el reloj, el otro jugador mueve otra ficha, cierra el reloj, porque se trata de acumular el menor tiempo posible entre decisiones. Y eso es rapidísimo, eso son jugadas de un segundo. ¿Qué pasa si en función de la jugada de uno de ellos, del de la derecha, el antagonista no puede contestar en el segundo, sino que le toca tomarse un segundo más? Y eso a veces lo evidencia uno en las imágenes. Va a jugar y tiene que reflexionar un poquitico más, y ya no se demora un segundo, sino 2 segundos en la toma de decisiones. ¿Qué creen que pasa en la mente de esa persona que estaba acostumbrada a llevar un ritmo de toma de decisiones de 1 segundo, y de un momento a otro la acción del antagonista lo llevó a analizar un poquitico más la jugada?
Comenzamos con un fenómeno psicológico de desestabilización. ¿Por qué la jugada de mi contendor me llevó a mí a tener que reflexionar más sobre mi próxima jugada? Ahí entramos en una posición de desestabilización y entonces entramos finalmente en los colapsos del sistema. Básicamente eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy en términos del OODA Loop. Espero que hayan podido abstraer las condiciones y las ideas más precisas. Los invito sobre todo a que en función de lecturas, sobre todo tengo que hacer referencia a mis dos fuentes principales, Franz Osinga, de lo cual ya hice una citación, y otro que se llama Grant Hammond, un autor norteamericano que también fue el primero que escribió libros relacionados con el tema del OODA Loop y particularmente con la contribución de John Boyd al pensamiento estratégico, pues se motiven ustedes a explorar sobre un autor que realmente es muy desconocido. Grant Hammond, que es el primero que escribió libros profundos sobre John Boyd, establece que si John Boyd fuera suficientemente conocido, estudiado y entendido, sería fácilmente considerado el Clausewitz del siglo XX. De ese calibre es el señor John Boyd, que es totalmente desconocido, pero que los invito a que lo conozcan un poquitico más, y no solamente a él como persona, sino a la obra que termina en una teoría de decisión estratégica que es totalmente vigente en cualquier escenario de confrontación contemporáneo. Muchas gracias a ustedes por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Y tenemos por ahí todavía unos 10 minuticos para alguna pregunta que ustedes tengan. Gracias. Mi coronel García Solórzano del Ejército Argentino. En primer lugar, bueno, clarísima la exposición. Yo simplemente quería, si usted me permite, agregar dos cuestiones más a lo que usted mencionó. Una es que en el Manual de la Guerra de Maniobras, William Lind, que lo analiza muchísimo a Boyd, destaca que la habilidad de un comandante es justamente poner dentro de su ciclo ODA al adversario. O sea, que yo pueda decidir y actuar antes de que él pueda decidir y contrarrestar la decisión que uno toma. Eso creo que es importante para destacar. Y en segundo lugar, tratando de concatenar estas exposiciones que estamos viendo, también comentarle de que ahora dentro de unos días me va a tocar a mí la semana que viene exponer sobre un conflicto, sobre Malvinas, donde claramente lo voy a mencionar para que cada uno lo analice y se dé cuenta el error, por ejemplo, argentino de haber entrado dentro del ciclo ODA del adversario, en este caso de los británicos. ¿Producto de qué? De una mala decisión estratégica. Entonces, para que de alguna manera podamos continuar con esta exposición que usted nos dio y verlo aplicado en un conflicto de no hace mucho tiempo. Muchas gracias. Mi capitán, mi coronel, muchísimas gracias por su acertada contribución al tema. Y cierra usted precisamente con la intención de estas cátedras, que es concatenar una con la otra para llevar un grado profundo de conocimiento sobre temas tanto específicos como generales del fenómeno de la guerra. Muchas gracias. ¿Alguien más, alguna pregunta? Bueno, señores oficiales, yo parafraseo. Aquí hay otra. ¿Dónde hay una pregunta? Mi coronel, buenos días. Mayor Jaime Moreno de Fuerza Aérea. El modelo de OODA Loop es muy claro y se utiliza en muchos procesos dentro de los sistemas de aviación que nosotros manejamos. Sería importante de pronto también tener en cuenta que en los reprocesos, como mi coronel lo decía, cuando es tan rápido la toma de decisiones, tiene que haber, cuando es manejado para equipos de trabajo, una retroalimentación. Porque a veces el modelo John Boyd lo habla para situaciones donde él, como un comandante de aviación y para entrenamiento de pilotos de cazas, pues esta persona a bordo de una aeronave tenía que tomar decisiones muy rápidas. Sin embargo, para el tema organizacional, que también lo analizan, dentro de ese segundo ciclo de orientar, hay un proceso muy chiquitico donde cabría la retroalimentación para un grupo de trabajo cuando toca tomar una decisión muy crítica
de rapidez para que pueda surtir un efecto en masa. Moreno, tiene usted razón. Cuando hablábamos de la linealidad o no linealidad que presenta John Boyd en el modelo, él establece esas líneas de retroalimentación. Usted profundiza un poquitico más en la medida en cómo, aparte de esta línea de retroalimentación, los líderes en los sistemas o en los equipos deben tomarse el respiro de retroalimentar al equipo, porque finalmente el equipo es el que está contribuyendo a correr el OODA loop de la organización, ya no el OODA loop del líder, sino la organización como tal. Tiene usted toda la razón. Y entonces es una observación que hay que analizar desde el punto de vista de cómo el OODA loop se enfrenta desde una perspectiva individual de un tomador de decisiones versus la perspectiva de un líder que tiene la responsabilidad, como su nombre lo indica, de liderar una organización. ¿Alguien más, por favor? Bueno, señores oficiales, voy a parafrasear un antiguo profesor mío del Colegio de Comando y Estado Mayor que decía siempre que cerraba una conferencia: esta es mi historia para ustedes y a ella me apego. Muchísimas gracias por su atención y estamos pendientes para una futura oportunidad. Muchas gracias. Permiso, señor almirante. Muy buenos días para todos. Mi coronel Mauricio Reyes Díaz, muchas gracias por la magistral ponencia que nos trajo el día de hoy del OODA loop. Estoy seguro que nos llevamos la mejor información para el modelo de toma de decisiones que nos expuso el señor coronel John Boyd hace más de 50 años aproximadamente, el cual nos ayudará para que en el proceso de los cursos de acción podamos tomar el curso de acción más acertado en cada una de las decisiones que tomemos. Muchas gracias. GPT-4, lo que sea, miren los resúmenes, porque también lo que decía el señor coronel Reyes es súper importante. ¿En qué sentido? Realmente, digamos que estrategas en el siglo XX, así de mucho peso, bueno, a principios del siglo, lógicamente que nos metemos con algunos que venían del siglo anterior, que son Mahan, Corbett y ellos, pero en el siglo XX al principio, yo diría que Sir Basil Littleheart, fundamental, eso sí,
fundamental. JFC Fuller también. Pero más adelante, John Boyd es un gigante. Por eso es que para nosotros, para la gente de afuera, si no saben de John Boyd o no han oído del Uraloop, no hay problema y no sé qué, pero para nosotros el tema del Uraloop es fundamental, fundamental. Si alguno de ustedes de pronto no lo había escuchado o algo, pues qué bueno porque está viviendo una nueva realidad, porque este teórico de la guerra es de los más importantes en la historia del pensamiento militar. Y otros por ahí que es bueno que vayan viendo, aunque los vamos a ver después, el almirante J.C. Wiley o J.C. Wiley con W whisky, W-Y-L-I-E, India Eco, Lima India Eco, fundamental también, después lo veremos. El coronel John Warden III, también la Fuerza Aérea, no sé si hayamos hecho alguna referencia adelante, tal vez no, ¿cierto? Aquí en ese contexto tal vez no. Tenemos por ahí una posibilidad de que de pronto podamos hablar con él vía streaming, ¿sí? Pero también es bueno que ustedes vayan construyendo yo no sé cómo llamar eso, su tabla de líderes estratégicos fundamentales. Hay algunos que son importantes, no son fundamentales, pero estos que les digo, y entre ellos John Boyd, absolutamente fundamentales. Entonces vamos a ver si en el transcurso del día de hoy les hacemos llegar el PDF del libro de Franz Osinga, para que lo tengan ahí, para que lo analicen, para que profundicen, tomen nota sobre todas las teorías de John Boyd. No es esta solamente la única, sino que él tiene también otras teorías importantes. Infortunadamente hay un problema con John Boyd y es que él no escribió. Él manejaba una presentación en PowerPoint. Entonces por ahí lo que nos quedan son los videos de él explicando la presentación en PowerPoint y afortunadamente hay gente como Franz Osinga que creo que él es danés o noruego, una cosa. ¿Es qué? Ah, ok, neerlandés, que hizo un análisis bien profundo de su obra. Bueno, lo otro es, también quiero que quede perfectamente claro lo siguiente. Yo en mi vida militar no he tenido ningún problema con nada que tenga que ver con temas de disciplina, etcétera, con excepción de una cosa. Toda la vida, desde que estuve en el ejército en el 86 hasta el día de hoy, a mí me ha dado duro el tema de levantarme temprano. Me da duro. Pero esta cosa de venir aquí a las 6 de la mañana a escuchar una conferencia, les aseguro que lo hago y lo hacemos porque los temas que estamos viendo en estas conferencias no son temas de oportunidad y entonces hoy vamos a hablar de no sé qué cosa porque me pareció importante. No, estos temas son fundamentales. A mí particularmente se me generó una preocupación y es que como estamos, sobre todo el curso SEM está en un montón de aulas y también soy plenamente consciente de que tenemos profesores de diferentes calidades y a veces tenemos la oportunidad de que algún profesor domine más un tema que otro, etcétera. Yo quería de alguna manera como homogeneizar el conocimiento de temas realmente fundamentales. Por eso es que hemos visto estos temas que vemos aquí, no son unos temas que ustedes digan, oiga, qué interesante que otro día vimos una conferencia sobre un coronel John Boyd. No, tomen nota y si eventualmente en el resto del año no escuchamos más a John Boyd, seguramente lo vamos a escuchar mucho, pero es un decir, estoy poniendo un ejemplo. Es por la razón que sea, pero esta información que les damos en estas instancias de venir aquí a las 6 de la mañana es vital, es fundamental. O si no, créanme que no lo haríamos y también créanme que yo no estaría aquí. Entonces, es que quiero dejarles ese mensaje súper claro, ¿ok? Estas conferencias son de lo más importante, entonces tomen nota, déjenlo ahí, como ustedes saben, y les dije el primer día, el rollo con nosotros es que venimos aquí a hacer un curso de 1 año, en Chile el curso dura 3 años, caso del SEM, estoy hablando del SEM, si dura 3 años, aquí en 1 año realmente el tiempo no nos da, no es suficiente. Entonces les dejamos información para que ustedes después hagan acopio de una de las características fundamentales de lo que aprendimos en las escuelas de formación, que es la autodisciplina, y hay el componente de la autodisciplina que se llama autoformación. Cada uno tiene que hacer el famoso, nosotros en la Armada, creo que vamos a tener que dar
mi general, esa conferencia de los niveles de liderazgo y del primer nivel. El otro día lo dije en una formación, pero lo repito ahora. El primer nivel de liderazgo es autoliderazgo. Y en ese autoliderazgo uno hace una reflexión sobre las cosas que uno considera como fortalezas, como debilidades, y en eso incluye también el conocimiento, ¿sí? Cuando aquí vayamos evidenciando algunas fallas o algunos gaps de cuestiones de conocimiento, pues vamos tomando nota para que después, cuando terminemos este curso de un año que es sumamente corto para la cantidad de cosas que uno tiene que saber para hacer esa famosa transición del nivel táctico al nivel operacional, entonces la idea es que ustedes cuando se vayan de aquí revisen eso y digan, oiga, me acuerdo que en una ocasión nos hablaron de un coronel John Boyd y ahí el almirante dijo que era muy importante. No he vuelto a escuchar hablar de él, pero miremos, ¿sí? Y les aseguro que van a encontrar elementos fundamentales en su proceso de dominar el nivel operacional en teóricos como este. Como les digo, entonces la intención es pasarles el documento de Franz Osinga y algunos otros, yo creo que por ahí tenemos otros que creo que podemos pasarles, y ustedes vayan armando su biblioteca profesional de este nivel para que vayamos consolidando los conocimientos que requerimos en el nivel este que les digo, o por lo pronto construyendo aquellas cosas que nos van a permitir después profundizar en estos conceptos fundamentales. Listo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o aclaración. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Pasar a las aulas.